Cordial saludo a todos los que hasta ahora me ven. Que Dios les bendiga, que Dios ponga en ustedes paz y que cada uno que vaya a ver e oír este video, Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes y el Espíritu Santo los ilumine y les dé entendimiento para que podamos entender este repaso de lección que vamos a hacer, el repaso de lección de esta semana, que tiene como título Fundamentos de la Profecía. Los invito también a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, para que cada que subamos un video, entonces le llegue a usted y usted esté bien informado del contenido de este canal Adventista Sana Doctrina. Pero como siempre tenemos la costumbre, antes de todo, de abrirle el libro santo, vamos a tener una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, Dios. Y ahora que nos dedicamos, Padre misericordioso, a hacer este estudio, este repaso de lección, te pedimos, Señor, que seas tú obrando desde el trono de la gracia y que esta oración asciendas al trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono y tu Hijo amado intercediendo por nosotros en el lugar santísimo. Y entonces, Padre misericordioso, tú nos envíes el Espíritu Santo. Toma cerebro, corazón y mente de este instrumento humano y cerebro y corazón y mente de todos y cada uno de los que van a ver y oír este video. De manera que este repaso de lección que se va a hacer de esta semana quede incrustado en nuestros corazones, mentes y cerebros de una manera de que podamos llevarlo a nuestra vida práctica y podamos entender este maravilloso plan que tú has tenido para que nosotros podamos estar contigo en la patria celestial. Pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, no porque haya méritos en nosotros, sino en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El título de esta semana de la lección tiene como título Fundamentos de la Profecía. Y el versículo de memoria lo encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 8, que nos dice: Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, vemos que Isaías le dijo, envíame a mí, pero esto es algo que también nos habla de que Jesús habló de que Él iba a venir también a redimir o a ser el mensajero o el que iba a ser el que iba a venir a redimir al ser humano. Pero también Isaías habla que lo envía Él cuando ya todo había cambiado para Isaías. Y vamos a mirar a través de este estudio. Entonces vemos que los fundamentos de la profecía se establecen en querubines y también por qué la profecía o en qué se fundamenta la profecía. Y leemos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, algo importante, porque es que Dios es el fundamento de la profecía, o sea, es el que verdaderamente nosotros encontramos en la Biblia. ¿Por qué Dios se arroga el querer redimir al hombre o quiere redimir al hombre? ¿Por qué? Entonces en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 leemos de la siguiente manera: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ¿por qué Dios se arroga el derecho de todas estas cosas o de querer redimirnos a nosotros como los seres humanos de este mundo? ¿Y por qué quería redimir también aún a los ángeles en el cielo y a los otros representantes o creaciones de los otros mundos? Entonces, ¿por qué? Porque Él es el que ha creado todas las cosas y por su voluntad existen. Eso es lo más importante y lo que debemos de creer. El derecho de Dios a gobernar el universo se basa en su posición como creador de todas las cosas.
O sea, Él fue el que creó todas las cosas. Y ahora, ¿por qué se quiere y por qué dio la promesa y por qué quiere venir y por qué quiso venir a este mundo a redimirnos? Porque el hombre que cayó en pecado y él tenía la gloria ¿de quién? De Dios. Estaba cubierto por su gloria. Pero cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? Dice Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos habla de la siguiente manera. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no los ángeles del cielo pecaron, unos pecaron, cayeron, pero y luego la raza humana, los otros no pecaron, pero también tenían que ser redimidos. Entonces vemos claramente que Dios quiere, no solamente se arroga o es el derecho de que es creador de todas las cosas, sino que también en su carácter. O sea, Dios quiere que nosotros seamos restaurados al carácter ¿de quién? De Dios. Y aún los ángeles que no cayeron y las otras creaciones, que Dios quería todas estas cosas para los seres humanos, para los seres creados, tanto los que no cayeron como los que caímos, como cayó Adán y Eva, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se relaciona la humanidad con un Dios santo y cómo el sacrificio de Cristo nos restaura y nos acerca al trono de Dios? Entonces vemos muy claramente que Dios eso es lo que quiere. Entonces, Dios quiere plenamente restaurarnos y no solo como individuos, sino también como seres humanos o como humanidad, para que volvamos a revelar su gloria al resto de la creación y aún o su carácter. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos el carácter de los seres santos que no cayeron en el cielo, pero que aunque no cayeron, ellos tenían que ser redimidos también, igual que quién, que nosotros como seres humanos, aunque ellos no cayeron en pecado, pero ellos necesitaban ser redimidos de algo. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos habla de todo esto. Entonces, la Biblia contiene importantes pistas que ayudan a entender, a apreciar el elevado llamado que Dios nos ha extendido a los pecadores perdonados y redimidos. O sea, Dios nos ha llamado, nos hace un llamado y nos hace un llamado para redimirnos, para perdonarnos, para que seamos restaurados al carácter de toda la creación santa, como eran Adán y Eva al principio y como toda la creación. Entonces, aunque Dios nunca quiso que la humanidad cayera, a través de la cruz ha revelado su amor de una manera extraordinaria. Y si los que creemos verdaderamente, como este instrumento humano cree en esta redención, entonces yo he visto verdaderamente el amor de Dios a través de la cruz de Cristo. O sea, cuando Cristo murió en una cruz y se entregó por mí y se dejó hacer todas las cosas que le hicieron por causa de mi pecado. Entonces, por eso, yo le doy gracias a Dios por esto, porque Él vino a morir por mí en una cruz, haciéndose ser humano como nosotros, seres caídos, pero que Él nunca cayó, ni dio rienda al pecado, ni acarició pecado, ni ninguna de las cosas. Entonces, esto se ve verdaderamente en qué? En el carácter de quién? De Dios, ese amor, porque el carácter de Dios es amor. Esa es la naturaleza humana de Dios, Dios es amor. Y Dios, ese amor lo quiere implantar en nosotros de nuevo. Y entonces, dice Isaías, aquí estoy, envíame a mí. Entonces vemos que cuenta la lección una historia de un hombre que quiso renovar una iglesia, un sótano o un antiguo sótano y lo quería formar como un lugar de reunión donde se podía reunir la iglesia, o sea, los seres humanos. Y a fin de que vieran como un espacio para la confraternización.
Una de las primeras cosas que hicieron fue instalar nuevas luces, pero la nueva iluminación le daba peor aspecto, pues revelaba la imperfección que antes pesaba o pasaban inadvertidas. Entonces, esto nos sirve como una introducción o como algo que nos enseña a nosotros, como una enseñanza para nosotros, que cuando nosotros nos acercamos al trono de Dios o cuando nosotros nos sentimos pecadores, pues yo voy a hablar de mi parte, ¿sí? Cuando yo me sentí pecador, cuando yo me sentí malo y que necesitaba un Salvador, como yo no le confesaba los pecados a un hombre, pues yo desde yo únicamente tuve 2 confesiones de pecados ante un hombre y le pedí perdón a Dios por eso. Cuando fui a hacer la primera comunión y confirmación y cuando me fui a casar. Cuando fui a hacer la primera comunión le metí 4 mentiras y listo. Cuando me fui a casar lo mismo, para yo poderme casar. Pero cuando yo me sentí pecador, como yo ya no creía en los curas ni en nada de esta cuestión, pero yo no creía, o yo no creía, sino que yo no sentía ese deseo como ir a confesar los pecados a un hombre, porque yo veía que un hombre esas personas eran pecadores igual que yo, o personas inclusive que hacían cosas como violar niños y todas estas cosas. Entonces yo decía, pero ¿cómo me voy a ir a confesar yo con un hombre de estos? Entonces, cuando yo me sentí pecador, no sabía quién confesar los pecados. Pero cuando me acerqué como fuera al trono de Dios, la palabra de Dios, encontré cómo era que debía yo de confesar los pecados. Entonces yo me sentí pecador, me sentí sucio, me sentí mal. Entonces yo quería verdaderamente arrepentirme, pedirle perdón a alguien. Pues yo no sabía quién, porque a mí me han enseñado que eran los curas. Entonces yo decía, ¿pero cómo? Entonces, pero Dios me enseñó a quién tenía que. Entonces Dios no solamente quiere restaurarnos, o sea, Dios dice muy claramente, la asombrosa visión de Isaías del trono de Dios lo hizo dolorosamente consciente de su efecto, o sea, de que él era un qué, un pecador, como dice en Isaías capítulo 6, 6 al 8 nos habla de la siguiente manera, 6, 6 al 8 dice, y voló hacia mí uno de los dice el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que él viendo esto, dijo, ay, yo vi el trono de Dios, porque él vio una visión. Vio el trono de Dios, dice en Isaías capítulo 6, 6 al 8 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces vemos que cuando este hombre, Isaías, se dio cuenta de su pecado, como se dio cuenta este servidor, este instrumento humano que está aquí, entonces él reconoció su pecado. Pero Dios no quiere únicamente reconciliarnos del pecado, ni que nosotros confesamos nuestro pecado, sino que Él quiere otra cosa. Dice muy claramente en Isaías 6:8. El profeta sabía que el pecado significaba nuestra ruina y que su resultado es la muerte. Eso sabía quién, el profeta. Pero cuando el Señor habló con Isaías, dice que muy claramente que un ángel, un serafín, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón santo, un carbón encendido, tomando del altar una tenaza y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces Dios quiere limpiarnos ¿de qué? De pecado. ¿Por qué quiere limpiarnos de pecado a nosotros los seres humanos? Miren, Isaías fue purificado de su pecado cuando su
cuando un serafín tomó un carbón del altar y tocó con él la boca del profeta. Esto es algo que para poder quitar el pecado. Entonces, sus pecados habían sido perdonados y ahora se le consideraba apto para estar en la presencia de Dios. O sea, cuando el pecado es perdonado y cuando uno se aparta del pecado, cuando uno es redimido del pecado, entonces es apto para estar en la presencia de ¿quién? De Dios. Dice muy claramente. Entonces, pero además se le había encomendado que representara a Dios ante el mundo. O sea, al profeta se le encomendó una misión. Por eso Dios quiere a nosotros como seres humanos que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecadores y que acudamos a Él para que nos limpie del pecado por su sangre derramada en la cruz del Calvario, y entonces nosotros para encargarnos una misión, que es ir a ¿qué? A dar un mensaje al mundo, como estamos haciendo o como lo está haciendo este instrumento por medio de este ¿qué? De este video. Entonces tenemos que, eso le encargó Dios a Isaías. Dios le encargó que debía de ser ir al mundo, entonces que debía ir al pueblo de Israel. Entonces la palabra serafín significa el que arde. Entonces vemos claramente que el que arde. En Juan 5:35 vemos lo siguiente. Juan, capítulo 5, versículo 35, vemos lo siguiente. Era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. O sea, Juan el Bautista era como una antorcha. Fue el precursor de aquel que venía a enderezar el camino o a dar un mensaje también, como lo hizo Isaías y como quiere que nosotros lo hagamos. Pero Juan fue el que Dios envió para que llevara las personas ¿a quién? A Cristo. Él era como una ¿qué? Como una antorcha. O sea, la palabra antorcha. Entonces dice aquí, Jesús vino como representación perfecta de la gloria del Padre. Y Dios envió a un profeta, un pecador, a realizar una tarea similar a la de uno de los serafines del cielo. O sea, ¿a quién? A Juan el Bautista, para que preparara el camino para el primer advenimiento de Cristo, para que diera un mensaje. También él fue una persona, no como Isaías, porque Isaías fue después de hombre ya que Dios lo escogió como su profeta. Pero Juan, desde el vientre de su madre, fue escogido como profeta, aunque nosotros también somos escogidos desde el vientre de la madre para dar un mensaje. Ahora, yo no soy profeta, estoy hablando de los profetas de Isaías y el profeta Juan, que estoy diciendo también que así nosotros podemos llegar a ser mensajeros de la palabra del Señor, pero que yo no estoy diciendo que yo sea profeta, sino que estoy hablando de los profetas, y que también igual como estos profetas, nosotros también podemos dar también un mensaje y poder ser ¿qué? Luces o antorchas, que reflejemos el carácter de ¿quién? De Dios. He aquí estoy, yo envíame a mí. Entonces, así dijo Isaías, así lo escogió desde niño ¿a quién? A Juan, cuando se le apareció a Zacarías, el hijo que iba a su mujer, que era estéril, iba a tener un hijo, y que le pusiera a Juan y que él iba a hacer algo para la salvación del pueblo de Israel, era prepararle el camino a quién. Isaías también habla acerca de este mismo profeta, que iba a venir a preparar el camino. ¿Para quién? Para el Salvador. Entonces aquí estoy yo, envíame a mí. Así también nosotros debemos decirle al Señor, Señor, ya tú has quitado mi pecado y mi culpa. Pon un carbón santo encendido en mis labios para poder hablar la palabra de Dios, para poder hablar de ti. Y ayúdame a hacer luz para este mundo de ¿qué? De oscuridad, y prepararlos. Por eso este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Porque Dios me ha escogido, o me ha dado este privilegio grande de predicar este mensaje. Y hoy lo estoy predicando por este medio, por estos videos, subiéndolo a un canal en YouTube. Y entonces ahí sí, usted lo puede ver y oír y escuchar la palabra santa de Dios. Entonces, he aquí, y así lo mismo es para usted.
mi querido amigo y hermano, que no ha entregado su vida familiar. Cuando Dios lo llama a uno, Dios lo llama a uno para encargarle un mensaje. Y es este mensaje que lo debemos de dar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces nosotros también podemos ser luz iluminaria. Entonces, porque cuando reconocemos que somos pecadores, y entonces Dios nos limpia del pecado. Amén. Gloria a Dios. Entonces los dos querubines, tan pronto como nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén, ¿qué hizo Dios cuando el hombre pecó? Miremos lo que hizo Dios cuando el hombre pecó. ¿Qué fue lo primero que él hizo? O sea, él ya tenía el plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Pero en Génesis capítulo 3:15 nos dice de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, Dios le dijo a la serpiente que el hijo que venía de la mujer le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, o sea, a Satanás, pero que la serpiente le iba a herir el calcañar, o sea, en el talón. O sea, él creía que lo había derrotado matándolo en la cruz, pero no lo derrotó. El derrotado fue Satanás, porque se mostró el verdadero carácter de quién, de Satanás, ante los mundos y ante los ángeles que no habían caído. Y aún ante nosotros hoy en día también se nos muestra el verdadero carácter de quién, de Satanás. Entonces, cuando Dios echó a la pareja de allá del Edén, puso algo alrededor. O sea, esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, 22 al 24. Dice: y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ¿por qué Dios sacó y qué puso en el huerto? Dice que puso un qué, puso dos querubines. ¿Por qué? Porque siempre en el arca o en la presencia de Dios está entre querubines. En Éxodo capítulo 25, versículo 18 nos habla de la siguiente manera. Éxodo 25, versículo 18 nos habla de la siguiente manera. 25, 18 dice: y harás también dos querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los dos extremos del propiciatorio. O sea, el arca del pacto tenía dos querubines, uno a la derecha, el otro a la izquierda, o sea, en esa condición, y una ala se tocaba con la otra, y estaban guardando o salvaguardando la que los mandamientos de Dios. Estaban en la presencia de Dios y aparecía la Shekinah. Entonces vemos que Dios puso dos querubines. O sea, siempre en la presencia de Dios siempre ha estado entre querubines. ¿Entre qué? Entre querubines. ¿Seres qué? Santos. Esta exaltada posición la tenía ¿quién? Lucifer. Era un querubín. Estaba en la misma presencia de ¿quién? De Dios. Entonces vemos que ¿por qué Dios no quería que el hombre o quería impedir que el hombre comiera el árbol de la vida? Sí. Si bien es cierto que el querubín tenía la responsabilidad de impedir a los pecadores accedieran al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si el hombre hubiera pecado, hubiera comido del árbol de la vida, entonces el pecado se hubiera perpetuado. Entonces, por eso puso Dios a los dos querubines. Y entonces, con este fin fue que los puso. Pero a pesar de que Dios puso a los dos querubines para que el hombre no comieran del árbol de la vida y se perpetuara el pecado, también era un símbolo de la esperanza, de la promesa de que un día los seres volverían al paraíso. ¿Ven? El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo. Ahora ustedes me van a decir, pero hermano, pero usted cómo me va a decir si la Biblia no dice eso? Pues vamos a mirar, si vamos a ver si no permaneció, porque es que la Biblia hay que interpretarla. Y dice la palabra en Génesis capítulo 4, versículo 16, dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Vemos que ahí estaba ¿qué? El Edén. O sea, cuando Dios sacó al hombre, a Adán y Eva,
Los sacó, pero ellos iban allá al Edén a ofrecer ¿qué? Sacrificio. Ellos no podían entrar hasta allá, pero hasta ahí llegaban. Hasta ese lugar. ¿Hasta qué? Hasta el Edén. Entonces el Edén estuvo mucho tiempo. Cuando Dios destruyó la tierra por un diluvio, alzó el Edén y lo llevó al cielo. Pero el Edén estuvo ahí, por eso ahí estaban los dos querubines, revolviendo la espada. Entonces, el huerto del Edén permaneció en la tierra por mucho tiempo, ya lo acabamos de ver. Después que el hombre fue expulsado de su agradable sendero. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de su inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles, o sea, los querubines, en la puerta del paraíso, custodiada por querubines. Se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios, y allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Entonces vemos que ellos iban, Adán y Eva decían, bueno, yo pequé, pero ya no quiero volver a pecar. Entonces continuó haciendo ese sacrificio, día por día, mes por mes, año por año, 960 años, 930 años vivió, 900 vivió Adán. Dice que vivió Adán, vamos a mirar, Adán en el día que creó Dios, lo hizo varón y hembra y los creó. Y vivió Adán 130 años, y 130 años vivió Adán y murió. O sea, durante todo ese tiempo Adán estuvo haciendo sacrificio y le enseñaba a sus hijos que había que hacer sacrificio. Por eso Caín y Abel llevaron un sacrificio. Caín llevó yucas, plátanos y papayas, pero Abel llevó un cordero, porque eso era lo que tenían que sacrificar allá. ¿En dónde? En símbolo del cordero que venía a morir. Entonces, los dos querubines ahí estaban. Entonces, la Biblia asocia a los querubines con la presencia de Dios. ¿Con la presencia de quién? De Dios. Lo podemos ver en Isaías capítulo 37, versículo 16. Miremos lo que nos dice Isaías capítulo 37, versículo 16. 37, 16 de Isaías. Nos dice la palabra del Señor. Por eso esto es comprobado con la palabra. 37, 16 dice de la siguiente manera: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Entonces, ¿en qué mora la presencia de Dios? Entre querubines, entre seres santos, entre los querubines. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de este exaltado lugar de los querubines, de los ángeles. Entonces, en particular, con su trono, el lugar donde se ha proclamado su nombre, en el sentido, como lo dice Apocalipsis, capítulo. Entonces, los 24 ancianos que están ante el trono de Dios, en Apocalipsis 4 y 5 están los ancianos, y en Apocalipsis capítulo 5, versículo, miremos lo que nos dice 5, Apocalipsis capítulo 5 o 4:10 dice: los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creados los otros mundos, la representación de los ancianos y de los querubines, todos estos seres santos. Y dice que Él los creó, o sea, los ancianos dice que Él los creó y que están ¿en dónde? En el cielo. Entonces vemos claramente que esta exaltada posición de los ancianos, de los representantes de otros mundos y aún de los querubines, reconocen a Dios como el creador de ¿qué? De todas las cosas, y así nosotros debemos de reconocer a Dios como el creador de nosotros.
Entonces vemos claramente que lo alaban y lo reconocen su derecho a gobernar como creador de todas las cosas. O sea, los 24 ancianos, dice aquí, porque él creó todas las cosas. O sea, estos seres santos que nunca cayeron, los representantes de otro mundo, entonces están adorando ¿a quién? A Dios, igual que que los querubines están en la misma presencia de ¿quién? De Dios. Y Dios quiere que nosotros como seres caídos también estemos en la misma presencia de Dios. Qué maravilloso. Esto puede ayudarnos a entender la escena de la sala del trono y nuestro papel como pecadores perdonados en relación con nuestro Hacedor. O sea, Dios quiere también que nosotros estemos así como los 24 ancianos en el cielo, los representantes de los otros mundos y los ángeles y los querubines que nunca cayeron. Amén. Gloria a Dios. Entonces, los querubines, eso es un papel importante. Son seres santos. Y los ancianos también son seres ¿qué? Santos. Nunca cayeron. Entonces, como carbones encendidos. O sea, los querubines, ya sea como seres vivientes o como símbolos hechos de oro, sí, es cierto. Miramos una escena en Éxodo capítulo 25, 18, que vemos que los querubines eran hechos de ¿qué? De oro. Lo acabamos de leer en Éxodo 25, 18, que nos dice de la siguiente manera. 25, 18 dice: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y en Ezequiel 10:8 nos habla también de lo siguiente de estos querubines que están en el cielo, ya no no hechos de oro ni de nada de estas cosas, sino que son verdaderamente seres vivientes. 10:8 nos dice: y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Vemos que esta mano de hombre es la mano de ¿quién? De Dios. También. Entonces vemos la relación también de las personas, de los seres santos con los seres caídos, como nosotros. O sea, la relación de los ángeles. O sea, Dios les ha comendado también a los ángeles que estén con nosotros. Entonces, vemos claramente, los querubines también estaban también bordados ¿en dónde? En el santuario terrenal. Estaban también bordados en las cortinas. En las cortinas estaban bordados los querubines, lo dice Éxodo 26:1: harás tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido al sol, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. O sea, estaban también bordados en las. Entonces vemos que esto nos habla de todas estas cosas. Entonces, y dice: y Dios ordenó que el arca del pacto estuviera coronada por los querubines de oro macizo en sus alas, extendidas hacia adelante, y uno al frente y otro. Sí. Entonces muchas personas también toman esto para decir que porque Dios hizo estos querubines o los mandó a hacer, entonces por eso dice que ellos pueden hacer también imágenes, pero es que una cosa es lo que dijo Dios que hicieran en representación o símbolo, y que esas cuestiones aquí en la tierra ya no existen, porque ya está el nuevo pacto, que es con Cristo. Entonces quieren decir que por eso pueden, pero no es lo mismo cuando Dios dice a cuando yo quiero hacerme una imagen. Esto es como para aclarar un poquito esto, para que después no vamos a decir, entonces podemos hacer imágenes, porque ahí vemos que en las cortinas y en todo eso se hicieron imágenes. No, es que Dios dijo, hagan eso en representación, pero hoy en día no le está diciendo a nadie que hagan una representación de una imagen para que lo representen a él. Esto es como para aclarar, para que no vamos a ir con la imaginación o Satanás nos quiera meter otra idea. Entonces, en Ezequiel, capítulo del 1 al 4 al 14, nos dice acerca de unas caras que tenían los querubines. Isaías 1 al 6, nos habla también de esto. En Isaías 6, 1 al 6, nos habla de lo siguiente. Isaías 6, 1 al 6: en el año que murió Usías, rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo,
por encima, y de él habían serafinas, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo y de labios inmundos, habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. ¿Has visto mis ojos a quién? A Jehová. En Apocalipsis 1, de 4 al 1 al 11, leímos muy claramente la descripción de estos querubines. Dice: alrededor del trono había 24 ancianos. Y dice muy claramente: y alrededor del 24 ancianos, y vi sentados al trono 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro, y sus caras y sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, y sus voces, y delante del trueno ardían 7 lámparas, que del fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y del trono había como mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Estas imágenes las bien vemos en Ezequiel capítulo 1 al 14, pero como esto es un repaso, entonces no vamos a ir a todo, sino que vamos a mirar que esto mismo también lo podemos encontrar allá en Apocalipsis, y cerca de las caras de estos ángeles que estaban en la presencia de Dios. Ezequiel se encuentra ante un impresionante despliegue del poder de Dios. Se trata de una escena que coincide con la difícil situación en la que se encontraba el pueblo de Dios en ese momento. El pueblo de Dios elegido no estaba en la tierra prometida, sino que estaba ¿en dónde? En Babilonia, en cautiverio. Mientras Ezequiel analiza la escena que se le presenta, mira hacia arriba y ve el trono de Dios por encima de todo. Y dice que él ve en Ezequiel capítulo 10, 20, nos habla de la siguiente manera. Ezequiel capítulo 10, versículo 20 nos dice de la siguiente manera. Ezequiel 10, 20. Ezequiel capítulo 10, versículo 20 nos narra de esto. Dice: estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. O sea, que estos que tenían cara de hombre, que tenían, que el primer ser viviente era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a una águila que volando, eran los querubines. Eran los querubines. O sea, vemos que se los llama querubines. O sea, a estos que tienen las caras, ¿eran qué? Querubines. ¿Qué quiere decir esto? Que los ángeles también están muy relacionados con los seres humanos. O sea, con la creación ¿de quién? De Dios. Dios los ha encomendado una misión ¿a quiénes? A los ángeles también. Tienen un ministerio para nosotros. Por eso nosotros cuando hablamos, vienen también los ángeles en nuestra ayuda. Vienen los ángeles a protegernos. Los ángeles nos cuidan también. Y nos ayudan en la predicación del evangelio, nos iluminan, porque muchas veces el Espíritu Santo envía a los ángeles. Por eso es que Dios tiene a los ángeles en un ministerio, y los tiene relacionados ¿con quiénes? Con nosotros los seres humanos. ¿Quiénes son los que llevan el registro de pecados y de todas las obras buenas o malas que el ser humano hace? Los ángeles. Entonces, por eso vemos que los ángeles, Dios los tiene en este ministerio para con nosotros. Entonces, dice, en la escena de los carbones encendidos de la visión de Isaías acerca de los serafines, los rostros de esos son iguales a los seres vivientes mencionados en la visión de Juan. Entonces vemos que también son ¿qué? Querubines. Los querubines aparecen allí y están íntimamente ligados al trono de Dios, pero también con los seres ¿qué? Humanos. Todas las criaturas de Dios fueron diseñadas para reflejar su gloria, o sea, el carácter de quién, de Dios. Tanto los seres humanos hechos a su imagen, como los seres angélicos que están junto a su trono, como los ancianos y los seres humanos y los querubines, los querubines, estos deben de estar en el trono de Dios. O sea, nosotros todavía no estamos en el trono de Dios, pero Dios quiere llevarnos allá. No estamos allá en el trono de Dios como están los ángeles, o como están los querubines, los serafines, o como están ¿quiénes?
los ancianos, los representantes de todos de los otros mundos, que están ante el trono de Dios, son seres santos. Pero Dios quiere restaurarnos también a esta misma santidad, al igual que los otros mundos. Porque no son 24 mundos que hay nomás, solo es un símbolo. 24 ancianos es miles y miles de mundos que Dios tiene. Entonces vemos claramente que como carbones encendidos, o sea, Dios quiere también, al igual como a los ángeles, que nosotros también estemos en su trono. Dios entre su pueblo, o sea, cómo Dios se manifestaba siempre entre su pueblo. Entonces, en el desierto, la presencia de Dios en la nube guiaba a su pueblo durante su viaje en la tierra prometida y hacía que se detuvieran en el lugar indicado por él y levantaban allí el tabernáculo, alrededor del cual la tribu acampaban, distribuyéndose a razón de 3 por cada lado. A razón de 3 por cada ¿qué? Lado. Dios descendía entonces y se instalaba en el lugar ¿qué? Santísimo. O sea, se instalaba en el lugar santísimo, o sea, donde estaban los ¿qué? Los querubines. Entonces, había una tribu principal en cada uno de los 4 lados del tabernáculo, según su número. O sea, ellos se reunían alrededor de los tabernáculos, pero habían, aunque eran 12 tribus, habían 4 tribus que representaban a las otras tribus. Y estas tribus, por eso miremos acá también que nos habla de los seres humanos. Por eso Dios quiere y se ha representado también con los seres humanos a los ángeles, con su ministerio. Entonces miremos una cosa especial que nos dice aquí la palabra del Señor. Vamos a ir a Números capítulo 2. Números capítulo 2 nos habla de lo siguiente. Números capítulo 2. Números capítulo 2, el versículo 3 nos habla de la siguiente manera. 2:3 dice: estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Entonces vemos que estaban si habían unas tribus principales en cada uno de los 4 lados del tabernáculo. Y esta tribu, la primera, ¿era quién? Judá. ¿La primera era quién? Judá. Vamos a ver la segunda tribu. La encontramos en Números 2:10, que nos dice de la siguiente manera: la bandera del campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Entonces, ¿cuál era la que estaba al sur? O sea, la que estaba al este era ¿quién? Judá. La que estaba al sur era ¿quién? Rubén. Ahora vamos a mirar la otra tribu, ¿cuál era? 2:18. 2:18 nos dice: la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiú. Entonces, este estaba al oeste, o sea, al occidente, oeste. Y dice que esa era la tribu de ¿quién? De Efraín. Números 2:25 nos dice de la otra tribu. La otra tribu, la bandera del campamento de Dan. Dan era la otra tribu. Estará al norte por sus ejércitos, o sea, al norte. Y entonces, y dice, y el campamento de Efraín, Dan. Entonces dice muy claramente que era el que estaba al norte. ¿Al qué? Al norte. Entonces, nota que cada una de esas 4 tribus enarbolaba su propio estandarte, o sea, las banderas, tenían unas banderas especiales para identificarse, aunque la escritura no son explícitas en cuanto a lo que había en cada bandera. Existe una tradición interesante basada en las características descritas en estos estandartes, que asignan a una cara a cada una de esas tribus. Según la tribu rabínica, según la tradición rabínica, el estandarte de Judá tenía la figura de un león. ¿Tenía la figura de qué? De un león. La de Rubén, la de un rostro de humano. La de Efraín, la figura de un buey. Y la de Dan, la de un águila. ¿La de qué? De un águila. De modo que las 4 criaturas vivientes descritas por Ezequiel estaban representadas en estos 4
estandarte. Entonces, la relación de los querubines entre los seres humanos, porque desde el principio que el hombre pecó, Dios puso querubines para poder estar en la presencia de ¿quién? De Dios. O sea, los ángeles tienen su ministerio. Entonces, Dios también. Entonces, la descripción del campamento de Israel y de la Nueva Jerusalén subrayan un hecho crucial. Dios pretende acercar a la humanidad a su trono por medio de los querubines, por medio de seres santos. Quiere ayudarnos para que podamos también, y por el sacrificio de ¿quién? De Cristo. Entonces, Apocalipsis nos enseña que su templo es el Señor, Dios Todopoderoso, y el Cordero. Dice Apocalipsis 21, 22, dice muy claramente, 21, 22 dice, 21, 22, y no vi en ella templo, porque el Señor de Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces vemos que el Señor Dios Todopoderoso es el ¿qué? Es el Cordero, es el templo. Pero Dios habita entre querubines y habita, y los ancianos santos, los representantes de otros mundos también están en la presencia de ¿quién? De Dios. Entonces Dios quiere restaurarnos a la presencia de Dios. ¿A la presencia de quién? De Dios. Y los querubines y los ancianos le dan gloria y honra porque Él ha creado todas las cosas, los creó a ellos, o sea, a los otros mundos, a los ancianos, y también creó a los querubines y a los ángeles que están en la misma presencia de ¿quién? De Dios, y ellos, como son creados, también, aunque no murieron, no pudieron morir por nosotros, pero aún siguen luchando porque nosotros también podamos estar en la presencia de ¿quién? De Dios. O sea, todo el cielo está mirándolo a usted, mi querido amigo y hermano, para que podamos estar en la presencia de Dios. Qué bendición tan grande. O sea, el cielo todo está luchando contra Satanás, contra sus ángeles malos, para que nosotros podamos estar allá. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, los 24 ancianos, están haciendo fuerza. ¿Por quiénes? Por nosotros. ¿En dónde? En el cielo. ¡Qué bendición! Entonces, la caída de Lucifer. Lucifer resulta difícil entender. O sea, Lucifer era un querubín, estaba en la misma presencia de ¿quién? De Dios. Su posición exaltada era tremenda. Mire cómo lo dice Ezequiel 28, 11 al 17. Lo dice de la siguiente manera. Ezequiel 18, 28, perdón. Ezequiel 28 lo dice del 11 al 17, dice de la siguiente manera. 28, Ezequiel 28, 11 al 17 dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová, el Señor, tú eras el sello de la perversión, hablando no del rey de Tiro, sino hablando de este querubín exaltado de Lucifer, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, en Edén. O sea, el rey de Tiro no estuvo en Edén. El que estuvo en el Edén fue ¿quién? Satanás. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era de tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo. O sea, está representando todo esto, está representando la hermosura y la sabiduría de ¿quién? De este querubín exaltado, de Lucifer. En la esmeralda y oro, los primores de los tamboriles y las flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, está hablando del querubín, yo te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste en medio de las piedras, de juego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, o sea, entre los querubines, o querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, o sea, de tu sabiduría. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y pondré para que miren en ti. También lo podemos encontrar en Isaías capítulo 12, 14. Isaías capítulo 12, capítulo 14, 12 al 14, que nos dice de la siguiente manera. 14, 12 al 14 nos dice,
de la siguiente manera: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Verdad? Lucero, así se llamaba. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que quería ¿quién? Satanás, o quería Lucifer, cuando se volvió adversario de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 14 del 1 al 12 vemos una escena importante. Vemos el mensaje de los tres ángeles, pero también vemos a los salvos. Dice, después miré y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y del de su padre escritos en la frente. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y a la voz que oí eran como arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Aquí está hablando de los 144,000 que van a estar en pie cuando Cristo ¿qué? Venga, van a ser seres santos, porque Dios quiere probarle al enemigo que los hombres también pueden ser santos y no pecar. Y aunque Él quiera hacerlos pecar, ellos no van a caer. ¿Por qué? Porque están llenos y ya están en la presencia de ¿quién? De Dios, aunque estén en ¿dónde? En esta tierra. Pero ya Juan los ve ¿a dónde? En el monte ¿qué? En el monte Sión. Santos, salieron victoriosos de la marca de la bestia, salieron victoriosos de la caída de Babilonia, salieron y fueron los que predicaron el mensaje. Por eso, heme aquí, porque esto está hablando de vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a todos los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia de su imagen. Este es el mensaje que yo he venido predicando también. Y entonces vemos que salen victoriosos de la marca de la bestia, salen victoriosos de la imagen, salen victoriosos de ejército que los mataba, que los perseguía y los mataba. Fueron victoriosos, salen victoriosos los 144,000 que no ven la ¿qué? No ven muerte. Qué bendición estar uno en ese grupo. Y son seres ¿qué? Santos. Y ya Juan los ve ¿dónde? Restaurados a Dios, con Dios. Entonces vemos claramente que Apocalipsis 14 nos dice, observa cómo Lucifer fue expulsado del monte santo. Vemos que en la lectura vimos que el Lucifer fue sacado de allá, mientras que los redimidos están en el monte Sión con el Cordero de Dios. Se dice que Lucifer estuvo en el Edén, la humanidad también estuvo allí una vez, o sea, Adán y Eva, pero en contraste con el destino de Satanás, ella está siendo restaurada por medio de Cristo para volver al paraíso, como lo dice Apocalipsis capítulo 22, 1 al 3, que lo dice de la siguiente manera, 22, 1 al 3 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad. Y allí y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, porque vamos a comer ya el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y la hoja del árbol era para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios, con los querubines, con los ancianos, y con todos los redimidos, aún los 144,000 y todos los redimidos del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Dios quiere que nosotros demos un mensaje. Entonces, en este contexto, la siguiente cita de Elena G. de White dice, las vacantes. ¿Las qué? Las vacantes que dejaron o que produjeron, las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles, serán llenadas por los redimidos del Señor. ¿Cómo lo podemos contemplar en Zacarías capítulo 13? Zacarías capítulo 13, 7 al 9 nos dice de la siguiente manera. Capítulo 13, 7 al 9 nos dice,
Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra. ¿En qué? En toda la tierra. Dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. ¿Qué fue lo que se trajo Satanás del cielo? La tercera parte de la ¿qué? De los ángeles. Entonces nosotros vamos a ir, y mire que esto lo dice Apocalipsis capítulo 12, dice de la siguiente manera. 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Cuáles eran las estrellas del cielo? Los ángeles. Entonces nosotros vamos a ocupar, dice en Zacarías, esto es una profecía que se va a cumplir. La tercera parte que fue echada del cielo, que son millares y millares de ¿qué? De ángeles, van a ser ocupados por los millares y millares que vamos a ir de ¿qué? Redimidos para el cielo. Amén. Gloria a Dios. Dios va a restaurar la tercera parte. Nosotros, por eso Dios creó este planeta Tierra. Por eso Dios hizo este planeta Tierra, porque quería que usted y yo estuviéramos ¿a dónde? Allá. Dios no quiere que tú te mueras, ni que te pierdas, sino que sea restaurado. Entonces vemos claramente, y los redimidos estarán en el cielo, solamente gracias al Evangelio. De hecho, el tema de la redención se encuentra representado de una manera gráfica en la sala del trono. Describen en el Apocalipsis 4 y 5. Por ejemplo, los ángeles exclaman en Apocalipsis capítulo 5, 9. Miremos lo que exclaman los redimidos en el cielo todos. Miren lo que exclaman. En el cielo exclaman de la siguiente manera. 5, 9. Miren lo que dice. Y cantaban un cántico nuevo. O sea, cuando fue entronado Dios, Jesús en el cielo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Muchas personas dicen que los 24 ancianos son personas que son de aquí, representantes de la tierra. Pero miremos lo que nos dice el Espíritu de profecía. Deseado de todas las gentes, mire. El clamor consumado es, o sea, cuando Cristo murió, ¿en dónde? En la cruz. Tuvo profundo significado. ¿Tuvo profundo qué? Significado para los ángeles. ¿Para quiénes? Para los ángeles no caídos. Y los mundos que no habían caído. Por eso aquí dice que nos ha redimido. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo, o sea, la redención. ¿Por qué? Porque miremos lo que nos dice. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. O sea, estos son los representantes de otros mundos, los ancianos, no son seres humanos. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Era un ser de poder y gloria admirable el que se había levantado contra Dios. No era cualquier cosita. Entonces, también los seres santos habían de ser redimidos. ¿Redimidos de la qué? Porque aún tenían incredulidad. O sea, ellos decían, ¿será que sí? ¿Será que Satanás tiene razón? Porque él todavía sigue viviendo. ¿Por qué todavía él sigue viviendo? ¿Por qué todavía él está ahí? Y vemos que todavía sigue en la lucha. Y mire, engañó a los hombres en la tierra. También ellos tenían que ser redimidos. La sangre de Cristo redimió tanto a los seres pecadores de este mundo como a los otros mundos, o sea, los 24 ancianos de los otros mundos, como a los ángeles que nunca cayeron. Lo está diciendo el Espíritu de profecía en los deseados de toda la gente. Para que no sigamos creyendo que los 24 ancianos fueron de aquí de la tierra y que fueron de los que fueron primicias. Esto nos habla claramente la palabra de Dios. O sea, la redención tanto fue para el ser humano, no, para nosotros de pecado, y para la incredulidad o para aquello que ellos todavía tenían, ellos todavía no estaban bien.
Todavía tenían duda, o sea, la redención de la duda. Ellos todavía tenían duda en Satanás, con Dios. Pero cuando Satanás lo mató en la cruz, cuando la profecía que ya ha dicho Jesús o Dios en el Edén, esta te herirá en la cabeza y tú le irás de calcañar, entonces vieron claramente que Satanás, ¿cuál era el carácter de Satanás? Entonces, ahí sí se les quitó la duda, dijo, no más duda, que a usted aquí no vuelve a entrar Satanás. Entonces, por eso dice, nos ha redimido, ¿nos qué? Los 24 días nos dicen, nos ha redimido, los ángeles, nos ha redimido a todos. Y a estos que vienen de todas tribus, lenguas y pueblos, porque allá también se hablan lenguas, allá también se habla el idioma, allá en todo el mundo se habla un idioma. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos. Entonces, de la incredulidad también tenía que redimir a quienes, a todos y cada uno de ellos. Entonces, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice muy claramente, y vi otro ángel para predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nosotros tenemos que predicar también con la ayuda de los ángeles, de Cristo, del Espíritu Santo, predicar el qué, el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que podamos representar, que dice aquí, qué poderosa representación de lo que Cristo ha hecho por el mundo. No hay un solo ser humano en la historia de la tierra porque Cristo no haya muerto. Los seres humanos solo necesitan conocerlo y aceptarlo. Solo lo que tú necesitas es conocerlo y aceptarlo, mi querido amigo y familiar, hermano de sangre, sobrinos, sobrinas, los que escuchen este tema, este repaso de lección tan importante, cuando se le da el sentido de la palabra de Dios. Dios quiere redimirnos y redimió ya en el cielo, ya no hay dudas. Los que tenemos muchas veces dudas somos nosotros, pero Dios quiere también. Por eso nos quiere mostrar este mensaje para que nosotros tampoco tengamos duda. Así como los ángeles y los ancianos en el cielo de las representaciones de otros mundos. Entonces tampoco tengamos duda de que si aceptamos a Cristo, si confesamos nuestros pecados a Él y nos apartamos del pecado, seremos redimidos por la sangre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo, por los ángeles que también están relacionados con nosotros como seres humanos. Ellos son santos y quieren hacernos santos y quieren, como querubines, llevarnos a la presencia de ¿quién? De Dios, así como Cristo. Entonces, Satanás, quien fue una vez un querubín protector, trató de destruir la confianza en el trono de Dios, en el cielo, y a nosotros aquí en donde, en la tierra y en los otros mundos. Dios ha permitido que los ángeles caídos continúen en su rebelión para mostrar al universo las profundidades de la maldad resultante de la autoexaltación, y aunque Satanás logró engañar a la humanidad y aún a los seres no caídos santos, los puso en incredulidad o duda, entonces, pero Dios los redimió para que se le uniera en su gloria, en su guerra contra Dios. Cristo lo derrotó completamente en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Juan el Bautista desempeñó el papel de un serafín, una lámpara ardiente y brillante. Fue, por supuesto, el precursor de Cristo y que anunció la primera aparición del Mesías. ¿De qué manera nosotros, la Iglesia Adventista, como pueblo de Dios, de los últimos días, desempeña un papel profético similar? Así como Juan fue lleno del Espíritu Santo desde niño y creció y dice que comía miel y langosta, o sea, una alimentación vegana, vegetariana, y fue lleno del Espíritu Santo porque no bebió ni vino ni sidra. Ahora nosotros hemos cometido pecado y hemos hecho, pero si nosotros nos apartamos del pecado, y hemos bebido de pronto vino, sidra y de todo, pero Dios quiere también que nosotros volvamos a vivir con la dieta original y con todo lo original, y podamos ser llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo, así como Juan.
para que tengamos también, para que seamos una antorcha, una lámpara ardiente, para que mostremos este poderoso mensaje que Dios le ha entregado a la iglesia adventista del séptimo día, para que lo demos a conocer al mundo entero, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que todos estemos en la presencia de Dios como están los 24 ancianos y como están los 24 ancianos de los seres de los mundos que nunca cayeron, como están los querubines y los ángeles en el cielo, en la presencia de ¿quién? De Dios. Dios quiere que nosotros también estemos en la ¿qué? En la presencia de Dios. Dios quiere sentarnos en el trono. A Satanás le digo no, porque usted lo quiere tomar por la fuerza, pero a ustedes, los redimidos de la tierra, los quiero sentar en el trono, los quiero sentar en el trono de aquí en el cielo. Lo que quería Satanás no se lo voy a dar a él, pero se lo voy a dar a ustedes. Qué bendición tan grande, qué bendición tan hermosa, mi querido amigo y hermano y familiar. Si todos estamos en ¿dónde? Si estamos en el cielo. Qué bendición. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar, hermano. Y tenemos que darle al mundo que hay un reino de los cielos, que hay un cielo que nos está esperando, que hay un Dios santo que lo está esperando, que hay seres santos en el cielo que lo están esperando. Lógico, hay unos redimidos también que ya están en el cielo. Ahí está Moisés y está Elías, está Enoc y están las primicias. Y Dios quiere restaurarnos a todos allá. Así que, mi querido amigo y hermano y familiar, tú eres el que toma la decisión. Iglesia Adventista, tú tomas la decisión. O quieres seguir con el mundo, abrazando el mundo y las cosas del mundo, el pecado y acariciando las cosas de Babilonia, o quieres verdaderamente estar entre los seres santos. Yo quiero estar entre los seres santos y le pido a Dios cada día que me dé su Espíritu Santo para no caer en el pecado más, para seguir, para ser una antorcha. Tú también estás llamado a ser una antorcha y un precursor como Juan el Bautista para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Un pueblo santo, porque muchas personas dicen que nosotros no vamos a poder llegar a ser santos o que no vamos a dejar de pecar. Estamos viviendo en una naturaleza pecaminosa como vivió Cristo, pero Él nunca pecó. Y nosotros también, aunque tengamos una naturaleza pecaminosa y la vamos a llevar hasta cuando Cristo venga, hasta el fin, no quiere decir que vamos a estar pecando hasta el fin. Una cosa es tener la naturaleza pecaminosa y otra cosa es obedecer al pecado. Entonces, porque esta naturaleza pecaminosa la vamos a llevar hasta el tiempo del fin. Pero el cerebro puede mandar a esa naturaleza pecaminosa a que no peque. ¿Y con el poder de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con los seres santos que no cayeron, los querubines. Y los ángeles que están luchando también. Y los de otros mundos están mirando, están viendo también. Y por eso se alegran cuando un pecador se arrepiente. Que Dios te bendiga. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Comparte este tema, compártelo, dalo a conocer, entrégalo. Por ese celular, compártele a todos, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Compártele a todos tus amigos, parientes y amigos. Que hay un reino de los cielos, que Dios quiere llevarte al reino de los cielos, que Dios quiere llevarte allá. Y yo estoy contento y quiero ir allá y quiero ir con muchas personas que oigan y vean estos videos y este canal Adventista de la Doctrina. Quiero estar con ellos cantando y alabando el nombre de Dios en el reino de los cielos. Que Dios los bendiga. Y antes de terminar este tema, vamos a tener una palabra de oración. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Comparte este tema. En el nombre de Jesús te lo pido. Vamos a orar. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, oh Dios. Gracias porque sabemos que en la cruz no solamente nos redimiste a nosotros, ni hiciste propiciación por nuestros pecados, sino que aún los ángeles y los representantes de otros mundos, los ancianos de otros mundos, de representantes de otros mundos, también fueron redimidos de la duda de que tenían del enemigo. Gracias, Señor, porque aún ellos ya no tienen duda de que tú eres un Dios perfecto, un Dios de amor,
que nosotros también ya no tengamos más duda de que tú eres un Dios de amor y que lo único que quieres es salvarnos y que quieres es que estemos contigo en la misma presencia como los querubines y los ancianos, los representantes de otros mundos. Gracias, Señor, por tu grande amor. Gracias por tu grande misericordia. Gracias porque tú eres lo más lindo, Padre Santo. Ayúdanos a que podamos estar en tu presencia. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, del pecado, de las personas malas, de Satanás y de sus ángeles malos. Cúbrenos con tu sangre, límpianos del pecado y ayúdanos a vivir una vida santa, porque te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.